fines comerciales, con más de 27 años en el espacio de la literatura venezolana. Hoy es un día muy especial. Bienvenido, maestro Izaguirre, un honor tenerlo aquí, porque estamos publicando un libro que es el número 2 de esta colección, que tiene un poco que ver con la reflexión sobre el país, tiene que ver con viajes, tiene que ver con mirarnos hacia adentro, tiene que ver con lo colectivo también, que tanto nos ha tocado todos estos años y todo este siglo que van dando. Además, digamos que esta tarde están acompañados de Ocarina Castillo, antropóloga, muy conocida ya por todos ustedes, historiadora, miembro de la Academia de la Historia, Susana Rafali, nutricionista, activista social, un gran trabajo con los niños en estado de riesgo. Ayer tuvo una mención importante. Bueno, muy contenta, Susana, que estés aquí con nosotros hoy. Carl Crispin, por supuesto, narrador, historiador, ensayista, profesor de la Universidad Metropolitana, novelista, también muy conocido por todos ustedes. Yo creo que esta es una tarde bien importante, porque cuando llegó a nosotros este libro de Jacqueline Goldberg, llegó a nuestras manos, a mí me encantó, apenas lo leí. El equipo editorial inmediatamente quedó fascinado con el libro. ¿Por qué? Porque es un libro que asume sus propios riesgos, es un libro de crónica, de viaje, un libro de cuestionamiento. Aquí la escritora se cuestiona, se pregunta cosas, además parte de una experiencia, su viaje a Iowa en el año 2018, y a partir de allí ella hace toda una reflexión con la situación que vivió el país en ese momento, pero además también hace un discurso literario. O sea, ambas cosas, y sabe que es difícil eso, la experiencia personal y también el discurso literario, con una palabra pulcra. Pero bueno, no seré yo quien hable del libro, porque además soy la editora, no se ve bien. Yo prefiero entonces pasar la palabra a este grupo extraordinario. Es una conversación amena donde ustedes también van a poder participar. Vamos a comenzar por Ocarina Castillo. Bueno, comienzo por dar las gracias en primer lugar a Jacqueline, en segundo lugar a Carmen y a Clepsidra, y agradecerles a todos que estén aquí, porque para mí, que esta es mi primera salida después del COVID, es una fiesta estar aquí viendo tantos amigos, tanta gente querida, y pudiendo conversar y de alguna manera permitirme en algunos casos, quizás imprudentemente, hasta algunos abrazos. Así que de verdad que es una excelente oportunidad esta de encontrarnos aquí esta tarde. Conozco mucho el libro de Jacqueline. Este libro de Jacqueline para mí tiene una historia bien particular, porque Jacqueline fue una de nuestras estudiantes de la cuarta corte del diplomado Alimentación y Cultura. Y Jacqueline, desde que comenzó el diplomado, se planteó que su trabajo para presentar al final del diplomado iba a ser sus memorias de los 80 días en Iowa. Ella lo dijo desde un principio, y por supuesto a lo largo de las sucesivas semanas del diplomado ella fue revisando, armando, desarmando, construyendo, deconstruyendo, incorporando, metiendo y sacando las cosas, hasta que un día me sorprendió cuando me dijo: ya sé cómo se llama lo que yo viví allá, se llama paisorexia. Para mi gran asombro, porque esa palabra no estaba dentro de mi vocabulario, ni estaba dentro de mis códigos, ese neologismo que fue lo que propuso entonces Jacqueline para definir esa cosa con la que venía conversando, que era la inapetencia. La inapetencia y la experiencia de su inapetencia
en esos días en un lugar que ella misma califica casi como el final del mundo. Un lugar lleno de maizales, un lugar fundamentalmente agrícola y con muchos atractivos culturales, museísticos e históricos, pero donde la quietud, el río y el paseo y las caminatas en torno al río parecen imponerse en la cotidianidad. Sin embargo, a pesar de haber leído los borradores y el trabajo final que Jacqueline presentó en el diplomado, cuando llegó a mis manos la edición de Clepsidra, es otra cosa. Para mí fue como si nunca en la vida había leído nada de esas memorias de Jacqueline, porque verla así, diseñada, diagramada, con esta foto y con todo el trabajo editorial, eso hizo la magia del libro. Ahí es donde uno dice, el libro tiene una magia, el libro tiene otra cosa, y es un privilegio poderlo leer de esta manera. Así que hay que agradecerle no solamente a la autora, sino a sus editores, esa maravilla del libro que lo hace distinto. Entonces ahí sí me pude meter en esas memorias y pude empezar incluso a ratos a sentir esa inapetencia. ¿Qué hay en este libro que nos relata esos 80 días? Pues en este libro hay muchas cosas. ¿Qué encontré yo? ¿Qué cosas a mí me impactaron de este libro? En primer lugar, evidentemente, todo el lenguaje y todo el verbo que allí está, que además estamos acostumbrados al maravilloso verbo de Jacqueline, tanto en prosa como en verso, y aquí están. Pero concentrándonos un poco en la relación entre inapetencia, saciedad, comer y no comer, alimentación y hambre, que es mi área, y la de Susana, evidentemente, ¿qué cosas encontré en este libro? En primer lugar, este libro es un maravilloso ejemplo de la transversalidad del acto alimentario. Para aquellos que tengan duda de la transversalidad del acto alimentario, no basta sino leer muy pocas páginas para darse cuenta que efectivamente el acto alimentario es multidimensional, es transversal, es objetivo y es subjetivo, y es profundo, y es íntimo, y es individual, y es social, y es nacional, y es internacional, y es comunicacional. Es decir, el acto alimentario es evidentemente transversal, y eso está aquí. Incluso Jacqueline echa manos, y es una cosa maravillosa, de cantidades de comentarios, autores que están desgranados a lo largo de sus páginas. Y para mí me sorprendió gratísimamente conseguirme a Marvin Harris, pero más me sorprendió más gratamente aún conseguirme a Levi-Strauss, pero más me sorprendió más gratamente aún conseguirme con Los Puentes de Madison en sus dos versiones, en la película y en el libro, pero más me sorprendió gratamente aún consiguiéndome con todos nuestros poetas venezolanos, con esos poemas maravillosos que están allí hablando y dándole acuerpándose en el discurso de Jacqueline sobre lo que ella llama la inapetencia. En segundo lugar, ¿qué me impactó? Que el tema alimentario es principio y fin de nuestra historia, pero no de la nuestra, de la historia con H mayúscula, de la historia universal. El tema alimentario es principio, fin y cauce de la historia. ¿Y si no veamos Ucrania? ¿Y si no paseémonos por lo que estamos en este momento viviendo y experimentando todos desde nuestras redes sociales, nuestros televisores y nuestra radio? Y si queremos ser más específicos, veamos la historia de Venezuela y vayámonos al siglo XIX, a la coyuntura de la guerra federal, principios del siglo XX, la Venezuela petrolera, y veamos nuestra crisis agroalimentaria. Entonces no hay manera de escaparse del tema alimentario, no hay manera de escaparse de eso como principio y final. Y en tercer lugar, efectivamente,
eso nos lleva a que la historia es un continuo balance, es una continua tensión, es un continuo ir y venir entre el comer y el no comer. Y el comer y no comer, ya sea por hambre crónica, ya sea por hambruna, ya sea por hambre como control, ya sea con hambre como control político, ya sea el hambre como abstención, ya sea el hambre como posibilidad política, ya sea el hambre como respuesta, como en una huelga de hambre. Pero como la historia de la humanidad es ese continuo ir y venir entre el comer y el no comer. Y por otra parte, y esta es la cuarta idea que me pareció fundamental, cómo en torno al comer y al no comer se desdibujan, se borran las diferencias entre el orden de lo natural y el orden de lo cultural. Y eso es lo que siente Jacqueline en su experiencia, que no es ni la subjetividad nada más, ni la fisiología, ni la anatomía, ni el sistema neurológico, ni los recuerdos, ni su identidad, ni su lenguaje profesional, ni su cultura, sino es todo. Porque efectivamente en lo alimentario se desdibuja y se borran las fronteras entre el orden de lo natural y el orden de lo cultural. Y ahí coincidimos con nuestro maestro Lévi-Strauss. Entonces, paisorexia. Paisorexia que lo define Jacqueline como ese daño que nos ha hecho vivir en esta crisis agroalimentaria en la que vivimos, como ese daño que nos lesiona como venezolanos, como ese daño que lesiona nuestra alimentación, nuestra subjetividad, nuestra memoria y lo más importante, que nos roba la esperanza. ¿Qué es lo contrario de paisorexia? Saciedad. Paisorexia, lo contrario pareciera ser saciedad. Entonces volvemos a esa vaivén entre el comer y el no comer. Cuando yo empiezo a leer y empiezo a buscar la explicación a la paisorexia y a la experiencia de la paisorexia, me encuentro con una famosa cita de Orwell, George Orwell, quien habló de los efectos de la inanición en su experiencia en Europa. Y dice algo así como esto: el hambre te deja en un estado parecido a la convalecencia de una gripe, como si no tuvieses nervio ni cerebro. Es como si te hubieras convertido en una medusa, como si te hubieran sacado la sangre y lo hubiesen reemplazado por agua tibia. Mi principal recuerdo del hambre es una absoluta inercia y la necesidad de escupir con frecuencia una saliva blanca y espesa como la de los cucos. Ignoro cuál pueda ser el motivo, pero cualquiera que haya pasado hambre varios días se habrá dado cuenta. Entonces, esos son los daños y los efectos de la inanición, del hambre permanente, del hambre crónica. Pero resulta que cuando empiezo a revisar el concepto de paisorexia que nos propone Jacqueline, no puedo dejar de pensar en la fenomenología y cómo existe una fenomenología de la comida y del hambre, y cómo existen trabajos específicos sobre el asco, el odio, la soberbia, el dolor, a partir de descripciones de experiencias y de experiencias vívidas, de vivencias individuales. Y eso es lo que hace Jacqueline. A partir de su experiencia, de sus 80 días, de su sentir, pensar, imaginar, eso es lo que nos describe y hace una fenomenología de eso que ella llama paisorexia. Esa vivencia y esa descripción tan importante que va apareciendo a través de sus páginas me llevó a la necesidad de buscar y de reencontrarme con la teología, pero no con la teología pura y religiosa, sino con la teología como vinculación con la alimentación, como una suerte de teología alimentaria, como la llama un famoso teólogo mexicano que vive en Cuernavaca. Y
viendo la teología como ese espacio de encuentro entre la humanidad y la ecología, como ese espacio de encuentro precisamente entre la humanidad y la naturaleza. Entonces, si tuviésemos que hablar de una teología para entender la paisorexia y tuviésemos que buscar la contra de la paisorexia, a mí no se me ocurre más que unas palabras que me vinieron a la mente como una especie de juego de palabras. La primera de esas palabras, en relación con la búsqueda de satisfacer la contra de la paisorexia, es el nosotros. Nos, otros. El nosotros. Nos, otros. La alteridad, el respeto, la capacidad de dialogar, de vernos, de encontrarnos, de oírnos, de dialogar, de encontrarnos para poder hacer cosas. En segundo lugar, ¿qué otra palabra me vino? La de compartir. Compartir, partir con esa cosa que es tan importante en la teología y que incluso en la teología cristiana tiene que ver con el acto maravilloso de la Eucaristía. Es compartir el pan, es compartir la mesa, es compartir los alimentos, es compartir los peces, es compartir el vino, es compartir y convertir el agua en vino, es compartir la comida, poca, mucha, es reconocer al resucitado en la forma como parte el pan. Todo eso pasa por compartir, y compartir tiene que ver con equidad, y compartir tiene que ver con dignidad. En tercer lugar, encontrarnos. Es decir, no solamente que seamos nosotros, sino que seamos nosotros encontrados, que haya puentes, que nos oigamos, que nos entendamos, que nos oigamos, nos miremos y que podamos hacer cosas juntas. En cuarto lugar, la interdependencia, la corresponsabilidad, porque no hay manera de recuperar la esperanza que nos quita la paisorexia, sino es con la creencia y la fe en que este país puede seguir adelante. No hay manera de tener una vida resiliente si no nos encontramos y no damos el paso adelante. No hay manera de seguir apostando a la vida, apostando al sueño y apostando al deseo, si eso no pasa por la corresponsabilidad y el encuentro y la búsqueda de alternativas. Y finalmente, todo eso me lleva a una cosa que una vez en una invitación que Jacqueline me hizo, me obligó a revisar un poquito en los textos bíblicos, y es cómo la alimentación también es una metáfora de la sabiduría. Alimentarse es también aprender, porque la alimentación no solo es del estómago, es del alma, es del conocimiento, es del cerebro, es también la sabiduría. Y ahí me encontré por casualidad con una cita maravillosa de un poeta que todos amamos, pero que me sorprendió esta cita, Miguel Hernández, que dice: el hambre es el primero de los conocimientos. Tener hambre es la cosa primera que se aprende. Y la ferocidad de nuestros sentimientos, allá donde el estómago se origina, se enciende. Eso, dicho en palabras de Miguel Hernández, está dicho también en el libro de los Proverbios. Y en el libro de los Proverbios se dice: la palabra sabia se articula en el paladar, la lengua y los labios. El sentido del gusto se elabora en aquella misma anatomía, por lo que resulta fácil decir que de los frutos del hablar se sacia el vientre, se sacia de la cosecha de los labios. Muerte y vida están en poder de la lengua, lo que escoja eso comerá. Libro de los Proverbios. Por suerte, esta mañana tuve mi primera clase con estudiantes que no tienen en general más de 20, 25 años, en el primer nivel de un curso de estudiantes de cocina. Y a propósito de
una reflexión y de una pregunta y de un comentario sobre la exposición que me acompañaba en la clase. Un estudiante definió la paisorexia sin darle nombre, pero dijo: es que hemos desaprendido a querer el país, ya no queremos el país, ya no tenemos confianza en el país, ya no somos capaces ni siquiera de decir que el pabellón es nuestro plato preferido, porque odiamos todo lo que nos huela a nacionalismo, porque odiamos todo lo que nos huela a cocina popular, porque odiamos todo lo que nos huela a la manipulación a la que nos tienen obligados en estos años aquellos que no hemos vivido, sino solamente esta realidad que estamos viviendo hoy, porque somos muy ignorantes, porque no conocemos la historia y porque no queremos este país que nunca hemos conocido pero que no nos gusta. Y cuando la oí, me volteé y le dije: eso se llama paisorexia. Entonces, eso fue esta mañana. Y qué casualidad, ¿no? Entonces, vuelvo a Jacqueline y vuelvo al poema que Jacqueline dice que no leyó ella, sino que leyó su amiga en el evento final. En ese poema, Jacqueline dice: llegué a Iowa hambrienta, muy hambrienta. Me voy de Iowa con un hambre nueva. Eso no me hará llorar, sino recordar y agradecer. Dicho eso, que no la hará llorar, sino recordar y agradecer, a mí me gustaría terminar recordando las palabras de un teólogo brasilero que me encanta, que se llama Rubén Alves, que dice que es tan importante el deseo y las ganas de comer, que es tan importante tener ganas de comer, que él le cambiaría a las bienaventuranzas esa frase. Y yo creo que así debemos hacer nosotros para poder pensar en esa otra forma de saciedad a partir de nuestro reencuentro con este país. Utilizo la frase de Rubén Alves: bienaventurados los hambrientos, porque ellos tendrán más hambre. Ojalá, Jacqueline, que tengas más hambre y más saciedad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Luego de esta exposición de Ocarina, yo creo que tenemos muy poco que decir, ¿verdad? A mí, por lo contrario, me sucedió que el libro me dio hambre cuando lo estaba leyendo. Todo lo contrario. Y se lo comenté a Jacqueline. Yo me encontré con este libro hace poco en el Centro Venezolano Americano. Lo primero que me sorprendió fue precisamente el magnífico diseño que tiene. Felicito a Clepsidra por eso. Comencé a leerlo y me sucedió lo que me sucedió cuando estaba leyendo Crimen y Castigo, que viendo las desventuras del personaje, pues sencillamente me daba hambre. Eso creo que fue un primer engaño que hace el libro, porque este libro es un libro hondo que te hace cavilar, profundo, y es un libro no apto para aquellos que piensan que Venezuela se está mejorando. Es un libro no apto para los importadores de Nutella. Es un libro no apto para aquellos que hacen fiestas sobre la cima de un tepuy. Este es un libro que además es un libro lleno de combinaciones narrativas tremendamente interesantes. Yo leyéndolo recordé a Camilo José Cela. Camilo José Cela dice que la novela tiene que ser, digamos, una autorización de incluir poesía, ensayo, narración, etc. Y este libro lo tiene. Este es un libro tremendamente completo. Este es un libro que uno no puede dejar de leer. Yo empecé a leerlo y en algún momento sabía que lo iba a terminar de un momento a otro. Y decidí hacer una pausa porque primero que la paisorexia había que entenderla en su plenitud absoluta. Uno no podía leer aquello pasando las páginas, es decir, para terminar el libro. Y además que este libro,
hay que leerlo con un sentido de pertenencia que no es fácil. Es decir, por eso digo que no es un libro apto para todo el mundo. Ahora, este primer engaño, porque este libro tiene trampas literarias, evidentemente. Yo realmente recordé también, leyendo este libro, una novela maravillosa de William Faulkner que se llama Sertorius. En Sertorius hay un personaje que es un poco calavera. Y entonces Faulkner, digamos, engaña al lector y hace que el lector perdone a este personaje, y precisamente cuando el lector perdona al personaje, Faulkner mata al personaje. Y esto es lo que pasa también con la trampa que, es decir, con toda la mala intención, lo ha hecho Jacqueline. Es decir, queriéndonos hacer saber que esto se trata de un libro de recuerdos gastronómicos, de viajes, de trigales, como decía Ocarina, y un libro que va más allá, porque de repente la autora te dice, no, por este camino no es. Tú tienes que seguir este camino hasta llegar absolutamente a la paixorexia, y además que este libro para mí supone un pacto literario tremendamente interesante entre la narradora y la autora. Si es que nosotros podemos hacer ese desdoblamiento entre autor y narrador, yo lo hago, incluso en algunas de mis novelas le rindo homenaje al narrador. Pero ese pacto, de alguna u otra forma, convierte al autor en un señuelo absoluto de la narradora para que ambas, digamos, consigan un resultado colosal, que es no advertir ni convertir al lector, pero sí paulatinamente subvertir su relación con el texto hasta hacerlo, digamos, entrar en el callejón que tanto la autora como la narradora se han propuesto para llevar al lector a encontrarse directamente con eso que es la paixorexia, que definitivamente yo creo que Jacqueline, vamos a tener que dirigir una carta colectiva a la Real Academia Española para que acepten el nuevo término y además que le pongan, es decir, la autoría al lado realmente. Entonces, este viaje que ofrece este maravilloso y cautivante libro es que el viaje puede ser agradable, pero hay objeciones internas. Que la agencia turística ofrece confort externo, pero tal vez no sosiego. Que el cóctel de bienvenida y la franela promocional no son de igual preparación ni talla. Que no se trata de un cuaderno de viajes que se lee con el diseño de las agencias turísticas, sino que el menú de alternativas gastronómicas está muy en discusión. Que en realidad el gran viaje que se hace es interno, absolutamente, y encierra más que la existencia de una crisis, y yo aquí me detengo y le pido al auditorio que nosotros dejemos de utilizar la palabra crisis en Venezuela, porque esa palabra no dice absolutamente nada y está completamente devaluada. Porque desde febrero de 1983, cuando ocurrió el Viernes Negro, se pronuncia, se dice, se cita la palabra crisis, es decir, en nuestros vocabularios nacionales, y eso no nos lleva absolutamente a nada. Aquí hay que hablar de catástrofe, absolutamente, para que sea mucho más contundente de lo que se trata. Entonces, esta narradora, esta autora es portadora de una catástrofe que la lleva a una inapetencia muy poco usual, producto del hecho que como nadie, la autora, en complicidad con la narradora, ha somatizado un país entero. Pero para hacer que el lector se enfrente y conozca la paixorexia, para lograr que transite por el camino que le han preparado tanto la narradora como la autora, debe asumir una especie de revelación fáustica de esta catástrofe, que es el conocimiento de una realidad muy poco agradable, para que pueda enterarse de lo que es la paixorexia. Y aquí cito a Jacqueline y su magnífica definición que pronto encontraremos en el diccionario de la Real Academia Española. Dice Jacqueline lo siguiente: una persistente
inapetencia con consecuencias fisiológicas o no, producto del contacto cognitivo con la noción de país y su crisis socioalimentaria. Yo sugeriría que la palabra crisis se quitara de la definición. Entonces vamos a decir, con la noción de país y su catástrofe socioalimentaria. Un daño o maltrato infringido por el Estado a la psiquis del venezolano, que a diario nos topamos con el hambre propia o ajena. Creo que este libro, 80 días en Iowa, es un libro inteligente, culto, erudito, muy bien escrito, magníficamente bien escrito, con un sentido irrenunciable de la estética que debe mantener la ética, pero con una ética de fondo, porque siempre tiene que haber ética en la estética. Es decir, yo creo que son elementos completamente encontrados, no pueden disociarse la ética de la estética. El cuaderno también es un homenaje mismo, al hecho mismo de la escritura. Es decir, no en balde sucede en un sitio donde se reúnen precisamente escritores. Es un libro hondo, abierto, en el que se experimenta la epifanía de un dolor nacional. Y esto también es un poco a propósito del poema final que citaba Ocarina. El poema final de despedida es una revuelta, un reinicio, un comienzo reiterado, y a mí me recordó un poco, es decir, mutatis mutandi, haciendo paralelismo con otros ejemplos literarios, con los cuadernos de Melquíades de 100 años de soledad, porque en los cuadernos cuando se leen los cuadernos de Melquíades de 100 años de soledad, la novela vuelve a comenzar, y es lo que sucede con este poema, que tú llegas a Iowa con hambre y regresas nuevamente a Iowa con hambre, con lo que nuevamente comienza el libro nuevamente. Todo regresa a su origen con el poema final. Se trata, como lo he dicho, uno de los libros más extraordinarios que se han publicado en Venezuela en los últimos tiempos. Da cuenta de una aproximación al horror que todos mencionan, pero que nadie, como Jacqueline, se había atrevido a hacerlo del modo ubicuo, como ella lo ha hecho. Y creo que felicitar a la autora no sería más que un hecho incompleto. Yo creo que resulta absolutamente honroso que alguien se haya atrevido a componer estas líneas y hacerlas una realidad aún desde las trampas de la literatura. Muchas gracias. Bueno, primero decir que aprecio muchísimo estar aquí. Como decía Ocarina, bueno, tienes dos discípulas aquí sentadas, Ocarina. Lo mío, me recuerdo una periodista nicaragüense que entrevistó a varias personalidades y solo tenían que responder con una palabra. Cuando ella preguntaba, ¿qué es lo tuyo? Entonces la gente tenía que ver, entrevistó a un gran marino español y él dijo, que lo mío es el mar. Y así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo tuyo? La comida, la alimentación. Entonces, de pronto, cuando me invitan, Carmen, a la presentación de un libro, entre gente de letras y todo, yo crecí con gente de letras, pero me fui por esto, ¿no? Y entonces, de pronto dije, ¿será que sí? Y después de terminar el libro dije, claro, yo tengo que como relatora, porque ese es el nombre que se me ha dado a veces del gran daño alimentario que se le ha hecho al país, yo tengo que estar ahí a decirte que tienes razón, Karen. Creo, Jacqueline, que no he leído un relato más conmovedor del daño alimentario del país que este. Y fíjate que lo hace una persona que no dejó de comer. Y desde esa inapetencia saciada, como la que tú decías de Iowa, lo pudiste hacer muchísimo mejor que el que no cenó anoche, o sea, en lo simbólico, ¿no?
lo primero que a mí me saltó también fue ese gran engaño, lo que hay en la trampa, y ahí viene lo que decía Carmen como el discurso literario. Yo no sé de los que están aquí si leyeron el libro, pero va más allá del relato de 80 días en Iowa de Jacqueline. Ella cuenta su relación con los paisajes, con la alimentación, con los amigos, pero principalmente esa experiencia de no encontrar placer cuando come. Uno no sabe, en algunas páginas es rechazo a la comida, en algunos párrafos es inapetencia, en algunos párrafos es un placer que no llega a ninguna parte. Entonces, lo primero que sucedió fue eso. Entonces, 80 días en Iowa, día 15, son 2 líneas, pero entre el día 15 y el 16 hay una cantidad de relatos maravillosos. Entonces no es un cuaderno de viaje, es una cantidad de relatos maravillosos que surgen allí, ¿no? Lo segundo es, me enterneció muchísimos párrafos. Me enterneció tu soledad en aquel cuarto, me enterneció ese desencuentro que uno tiene de tener que vivir y expresarse incompleto en otra lengua. Me conmovió la puntuación del libro. Yo no sé cómo se llama ese recurso. Por momentos dije lo opuesto a algunos libros de Bryce Echenique que no tienen coma. De pronto encontraba puntos muy buen puestos que facilitaban hacer pausas, porque por momentos sentí muchísimas ganas de llorar en muchísimas de las líneas, sobre todo al final. Entonces, habiendo hecho ese como recorrido general del primer encuentro con las letras, yo quiero comunicarles y comunicarte, Jacqueline, lo que a mí me deja, ¿no? Que son 3 cosas. Y Jacqueline o Karina, por primera vez voy a diferir. Yo no termino la lectura muy optimista, con mensajes de resiliencia, de encuentro, de compartir. Yo creo que lo que nos ha pasado en Venezuela y que pasó por lo alimentario es un daño del que no hay regreso, y que esa paisorexia, lo más grave, la parte más íntima del libro es cuando entiende que perder ese deseo, aunque ya estemos repletos, es irreversible, es muy grave. Y lo reflejas muy bien en el día 1 cuando vas al mapa y encuentras el papelito de Venezuela un poco rodado hacia Centroamérica. Yo creo que esa línea es fundamental cuando dice mi país no está en mi país y ni te atreviste a quitarlo. Lo primero más profundo que a mí me pareció el libro es que es un documento irreemplazable, valiosísimo para la reconstrucción de nuestra memoria histórica. O sea, si se pudiera escoger un relato que resuma el daño alimentario y el crimen alimentario de Estado, yo no escogería los informes de Susana Rafal. Yo escogería este libro como el daño íntimo y simbólico. Esas 3D de los derechos humanos, que es el documentar, denunciar y divulgar, tú lo conviertes en una cosa íntima, muy bien hecha y muy honda y profunda. Lo segundo es cómo fui entendiendo a lo largo de las páginas la gravedad de lo que te pasó y el espejo que es eso para nosotros. Uno lee en las primeras páginas y se preguntaba qué será lo que le pasó. O sea, al principio dije, estaba inapetente. Uno puede estar inapetente. Era falta o sea, es como yo le he dicho a mi terapeuta a veces, no, yo no estoy despichada, yo estoy como lisa, es como un caucho liso. No, estamos inflados, pero no tenemos tracción, no tenemos deseo. Entonces pasé a entender que lo que nos ha pasado es mucho más que esa falta de apetito, que puede ser por culpa,
porque te fuiste de aquí, estábamos sin tener, ni harina pan teníamos, o sea, había que hacer las arepas de otra cosa. Y me voy adentrando más y digo, no es culpa. Llega un momento en el que dices, no era inapetencia, no era falta de apetito, era falta de deseo. Llegas al punto de entender allá la privación, las consecuencias de la privación. Y ahí es donde yo creo que tocamos fondo en términos de lo irreversible. Y tercero, que creo que es una palabra que para mí tiene muchas connotaciones, incluso biológicas, es que yo pienso que esa paixorexia, en términos de la falta de deseo, como algo muy irreversible, que nos puede estar pasando, tiene que ver con, al final, la palabra destitución, que no la encontré en el libro, pero pienso que parte de lo que logras transmitirme en las páginas es que, a pesar de que tengas todo eso ahí, si no lo tenemos en el país, si no lo puedo volver a tener como mío, no lo quiero, estoy derrocada. Yo creo que en términos alimentarios, en el país, en términos de la alimentación, lo que nos pasó es que nos destituyeron de esa capacidad de comer con libertad, de comer con disfrute, de poder elegir. Y lo más grave es, como hizo Karina, esa hambre como opción política, esa hambre que tú recoges. No sabía que ibas a recoger mi entrevista en el libro, cuando yo la llamo un crimen de Estado, es un crimen alimentario de Estado lo que ha pasado. Entonces, en nutrición, esa última desnutrición que tiene un niño, de la que difícilmente se regresa, que sucede por acumulación, se le denomina por Margaret Mead, la antropóloga, kwashiorkor, que es el término que usan en Ghana para definir la enfermedad del niño grande cuando nace el pequeño. Lo llaman kwashiorkor. Entonces se abocan a la atención del chiquito y el niño grande queda derrocado, queda destituido. Eso significa el kwashiorkor. Entonces, cuando yo leo en qué se fue convirtiendo a lo largo de las páginas esa inapetencia, que al principio pensé que era estás depre, no te provoca comer. No, me provoca, lo disfrutaste, pero fuiste perdiendo todo, Jacqueline. Fuiste perdiendo el gusto por comer en vajilla. Se me salieron las lágrimas de verte tomar la sopa en el contenedor de anime. Quizás te salva que el individual fuera el mapa de la ciudad, porque terminas diciendo comí sobre sus calles, comí sobre sus senderos. Pero eso resumía la destitución absoluta en la que estamos, esa falta de deseo hasta por la vagina, hasta por el acto mismo de comer. Entonces, yo pienso que las páginas, tus 80 días en Iowa y esto que nos pasó, es un documento histórico de esta herida que nos está dejando no poder comer con libertad, que pasa por un proceso no de duelo, aunque lo tenga, no de herida, aunque la tenga, no de privación, aunque lo tenga, sino de destitución del acto alimentario como un proceso de identidad y de autodeterminación. Ahí me recordé en algunas páginas del libro de mi amiga Diana, que un día llegué a su casa y estaba haciendo las arepas con fororo y plátano y avena, y me sirvió una arepa elíptica, no era redonda, era como el digo, Diana, y esta arepa elíptica, y me dijo, las voy a hacer así siempre mientras no volvamos a tener harina pan. Voy a hacer las arepas elípticas para acordarme siempre que esto no es una arepa. Entonces, Diana ahí estaba expresando esa destitución de la identidad que tenemos. Entonces, yo no creo que he visto mucho
a mi vista están ya incluso los daños irreversibles que ha tenido la catástrofe alimentaria del país. Y entonces me permito no estar tan optimista con esas palabras optimistas de Jacqueline, de Ocarina, sino con el final con el que Jacqueline termina estas páginas, que creo que resumen lo demoledor. Yo no sé si me sientan aquí dentro de 10 años, si yo voy a estar más optimista, pero que pienso que el daño que se le ha hecho al país y esta destitución alimentaria que Jacqueline sintió en Iowa y nos las compartió es demoledora, y yo todavía estoy en ruinas. Y pienso que mientras no le pongamos una dimensión a esto de que pudieron con nosotros y nos causaron este daño, va a ser difícil repararlo y reordenar las fuerzas otra vez. En términos humanitarios, lo que estamos viviendo ahora, Carl, se llama, en inglés es protracted crisis, usan la palabra crisis. Y protracted no le encuentro una traducción en el español, significa enconada, sin pronóstico. O sea, estamos en una emergencia, en una precariedad, en una situación sin pronóstico, y creo que eso es demoledor. Y así termina Jacqueline el libro diciendo: hay algo demoledor en los libros concluidos, en las patrias indestinadas y en los viajes irrepetibles. Muchas gracias, Jacqueline. Yo soy la que no debería decir nada por todo esto, sino gracias, que es lo que toca. Y yo escribí este libro en plena pandemia. El diplomado empezó en enero, tuvimos 1 mes y medio de clase, y el viernes 13 de marzo los valientes fueron a clase. Yo, de cobarde, me fui para mi casa. En la tarde me arrepentí porque no pasaba nada, todo bien. Y empezó la pandemia, empezó el encierro, empezó la reflexión, y nuestras clases continuaron, y yo tenía el tema y fui desgranándolo en medio de unas condiciones ya muy extrañas, que era estar encerrado, que era tener miedo de ir al mercado, que era, nosotros bañábamos con alcohol, aquella cosa loca de los primeros días de la pandemia, que bañábamos todo en alcohol, porque no sabíamos nada de eso. Y fue cuando yo empecé a pensar más en lo que me había ocurrido en Iowa. En Iowa tuve una intuición al final, porque además me vi viviendo como en campamento, pero es que ya estábamos un poco viviendo aquí así, comiendo. Yo nunca dejé de comer bien, en el sentido de que con un buen tomate, una buena albahaca, ya sale una pasta maravillosa. Y ese es el actor de resistencia más grande que yo quiero que haya en mi casa todos los días, el gusto por la mesa, porque la mesa es la familia, la identidad, es mi historia, es mi memoria, son mis padres que no están conmigo en la mesa, y eso hay que defenderlo bajo cualquier circunstancia, mientras se pueda. Y me di cuenta que en Iowa yo había estado viviendo sin eso, y creo que la última estocada de tomar conciencia de todo eso fue cuando yo me vi que ya estaba por regresarme, y que bueno, tenía que llenar las 2 maletas. Todos mis compañeros, los 27 compañeros de otros 26 países, bueno, estaban llenando sus maletas de libros maravillosos. Yo me paré frente a un gran supermercado mayorista donde me llevaron a escoger si el champú era para pelo graso o pelo seco. Además, como teniendo que volver a tomar conciencia de lo que era un champú, porque aquí en ese momento se llamaba cosa rara con sal. Es que se nos olvida. Los empaques no decían champú, estaba prohibido.
Tratamiento capilar, exacto, con sal o sin sal. Yo nunca entendí, sí, era mejor uno que otro. Y lo mismo con lo que comíamos. Y yo me vi frente a aquel supermercado inmenso, o sea, totalmente aterrador, porque para un venezolano que no conseguía pan, tener 5, 10, 15 marcas de pan era terror. 10 marcas de leche, cuando aquí no había leche. Papel de baño, que tenía que comprarlo con un bachaquero. Iba a casa de una amiga, como quien va a buscar droga. Todo en la componenda, ahí viene, tienes vuelto, no tienes vuelto. Entonces, en ese supermercado, con aquella cantidad de opciones, yo lo que hice fue ponerme a llorar. Por fortuna, en esa oportunidad me había llevado al mercado una chica maravillosa que trabajaba con el International Writing Program. Bueno, todo el mundo ahí era maravilloso. Bueno, y me encontró llorando y hablaba español. Y bueno, yo pude explicar, porque no me hubiera podido imaginar lo que era explicar lo que a mí me estaba pasando en ese momento, porque era encontrar como una loca, después que había pasado 2 meses y medio maravillosos, que me habían visto haciendo actividades, brincando, viajando, y yo de pronto estaba llorando frente a un estante de productos de higiene personal. Lo pude explicar en español. Te miro porque te vi tu entrevista anoche, por fin larga, en la Deutsche Welle, la había visto por pedacitos, y tú hablabas de lo que es poder explicar en nuestra propia lengua lo que nos está pasando. Ya no creo dónde ir. Bueno, eso, y nada, escribiendo fue que yo me di cuenta de todo eso, y muchas veces le decía a mi esposo, cuando este libro llegue a una editorial, lo que me van es a mandar por un psiquiatra, porque es como el libro de una loca, de una persona muy problemática, ¿no? Como es eso que estás en el paraíso, puedes comer lo que quieras, y tú estabas como en un campamento, ¿no? Además pendiente de que estaba comiendo proteína, balanceando la cosa, en una habitación con microondas, sin cocina, microondas y nevera. Y fueron cosas que yo fui acumulando y de las que terminé de darme cuenta estando aquí, de vuelta, pensando en todos los temas que había en el diplomado, que fue una experiencia maravillosa, que la recomiendo, que creo que ahora va a ser más consona con los tiempos, técnicamente, y seguro va a estar súper bien. No sé, yo iba a decir otras cosas, pero creo que no soy yo la que las debo decir. Eso está en el libro. Prefiero, no sé si hay alguna pregunta, ustedes mismos. Pero nada, lo que yo quería hacer un paralelismo con Stendhal. Stendhal se derrumba por una especie de derroche estético en Santa María del Fiore, en Florencia. Y tú de alguna u otra forma te derrumbaste internamente con un síndrome de paisorexia frente al derroche alimentario afuera. La primera pregunta es que si puede tratarse de una afección foránea, ¿se cura y cuándo se supera? En esa misma línea también quería preguntarte, yo estoy un poco pesimista, pero a mí me parece que cuando perdemos el deseo, ya está perdido todo. Que podemos estar en el piso, pero perder ese deseo por el país y por el país que tuvimos, si se nos pierde, estamos mal. ¿Tú crees que lo perdimos? Yo quiero también aprovechar la ronda. Quiero aprovechar la ronda. Y fíjate, Susana, yo no creo que yo tenga una posición optimista. Yo lo que pasa es que soy maestra. Estoy entre jóvenes. Y a los jóvenes hay que reenseñarles el deseo. Hay que reencontrarlos con el deseo, con el país y con la memoria. No lo puedo contagiar de mi pesimismo porque yo tengo 70 años. Mi obligación
es que reaprendan el deseo. Y aquí me acuerdo de una frase que utilizó en una entrevista Nashla Baez, que se ha echado encima durante no sé cuántos meses la organización de unas bolsas de comida para mis compañeros profesores de la universidad, muchos de los cuales han sido mis maestros, muchos de los cuales han sido los sabios que me enseñaron muchas cosas, muchos de los cuales han sido personas a las cuales admiro profundamente y que dependen de una bolsa de comida que le estamos regalando para poder comer y para poder subsistir. Y Nashla se echó encima ese proyecto junto con el responsable de bienestar social de la Asociación de Profesores. Y Nashla ha recibido críticas enormes de compañeros que dicen que eso es caridad, así como que si la caridad fuera mala, ¿no? Que eso es populismo, que eso es esto y es lo otro y es lo otro. Y ella en una entrevista les contestó: cuando la gente se está muriendo de hambre y no tiene para desayunarse, ni para almorzar, ni para cenar, lo único que quiere es un salvavidas que le permita pensar que existe el siguiente día. Entonces mi posición no es optimista. Lo que pasa es que yo, como Nashla, creo en los salvavidas. Yo no creo que el deseo se aprenda. La memoria sí podemos reaprenderla, pero yo no sé si el deseo se aprenda. Ojalá, y sé que soy depositaria de tu... Soy alumna, soy joven también, pero ojalá que podamos reaprender el deseo. Yo no lo creo. Se supone que aún en las situaciones más precarias tiene que haber un deseo de alimentarse, incluso un encuentro de placer en eso que se está comiendo, por muy básico o poquito que sea. Es una cosa instintiva, si no el cuerpo no se alimenta, no sobrevive. Y yo, por supuesto, todo esto que viví, que sigo pensando, es desde una comodidad que por fortuna tengo, desde una sensibilidad que me hace ver eso, y sobre todo desde el miedo, porque es que creo que todo lo que yo estoy viendo, todo lo que temo, pueda volverse cierto, porque además, volví en mi casa, mi familia venía de una guerra, mi papá está muy presente en ese libro, justamente a través de todas esas cosas que yo viví en mi casa. Y cuando yo empecé a escribir el libro, digamos, todavía estaba cerca el viaje, y yo pensaba realmente que sí, que eso se me podía quitar, y porque ya estaba en mi comodidad. De hecho, mucha gente que le consulté si había vivido esto en Iowa, básicamente entrevisté a escritores venezolanos que han estado en el programa desde 1969, entrevisté a los de los últimos 10, 12 años, muchos me dijeron haber sentido algo muy parecido. Y no sé si lo han sostenido en el tiempo, porque además todos, absolutamente todos viven fuera de Venezuela. Sí, todos, Elena, ¿verdad? Todos están fuera de Venezuela, soy yo nada más, aparte de Francisco Zuniaga, exacto, pero Francisco fue de los que me dijo que que por su experiencia, digamos, como diplomático, viviendo en otros lugares, que ahí está el contraste. Otra gente sale de viaje y se lo come todo y lo disfruta todo y se olvida de esto, y yo no entendía por qué yo no podía pasar eso. ¿Por qué no me podía pasar eso? Pasarme ese switch. Y ya habría tiempo de vuelta para volverlo a experimentar. Pero creo que no. En agosto va a ser ya 4 años de ese viaje. Y veo que no se quita. Es una huella. Aunque yo esté comiendo riquísimo, me pueda dar el lujo de cocinar en mi casa, de que este país sea otro en este momento, dentro de la fantasía que eso implica.
de los bodegones y todo esto, yo siento que no se me ha quitado. Es otro tema para llevarme al psiquiatra, supongo, ¿no? Con ese peso encima, con el peso de un país y de las circunstancias y de la maldad de lo que a diario ocurre, porque es muy fuerte, no hay manera de irse a dormir temprano a la cama liviano después de ver todo lo que pasa en el país, y es a diario.